De manera breve, señores, quiero reiterar el agradecimiento a ustedes por estar conectados con nosotros, a los que están a través del canal 16, el 85 de Win Telecom, el 85 de Claro, Voz Media Network, que es la sede desde donde transmitimos este programa, y los que están conectados a través del canal de Primera Mano RD. Voy a dedicar estos minutos a esbozar mi criterio respecto del concurso de oposición docente del Ministerio de Educación. Desde que esta práctica comenzó, hay quienes hemos entendido, a pesar de que mucha gente lo ve como un método de transparentación o transparentización de ese proceso de nombramiento del Magisterio Nacional, hay quienes entendemos que no es más que un proceso de humillación innecesaria a los profesores y profesoras de todo el territorio dominicano. Miren lo que ocurre. A los 4 años el Estado te dice que vayas al aula. El Estado te vigila, te supervisa, te adoctrina, el Estado te forma. A los 12 años te hace, concluiste la primera etapa, los 8 años de primaria, aunque cambió, pero sigue siendo así. Pues a los 16 años concluiste el bachiller, llevas ya 12 años en el aula. Luego, el Estado te envía a la universidad pública o privada a estudiar, según tu educación. Pues concluyes la licenciatura en educación a los 21 o 22 años. Lleva entre 16 a 17 años bajo la supervisión, bajo la tutela, bajo las riendas y el adoctrinamiento del Estado Dominicano, que es el que regula por medio de la Ley General de Educación tanto el sistema público como el sistema privado a nivel primario y secundario. Y esto lo digo porque hoy el presidente de la República acaba de emitir un decreto mediante el cual declara como sistema de prioridad nacional, tema de prioridad nacional, la educación preuniversitaria. Excelente, presidente, inmejorable, muy bien. Pues a los 21 años cuando te realiza, o a los 22, de licenciado en educación, para poder optar por un nombramiento en el Estado mismo te dice que tiene que ir a un concurso de oposición docente. Oiga, qué trampa. Pero resulta que ese concurso de oposición docente te dura quizás 2 horas. En esas 2 horas te ponen un examen mediante el cual el Estado, luego que tú has pasado todos y cada uno de los exámenes que él mismo te mandó a la universidad y a la escuela en primaria y secundaria, y luego en la universidad, el mismo Estado entonces te dice que tú no calificaste, que a ti no se te puede nombrar. Pero yo pregunto, ¿y dónde estaba el jodido Estado? ¿Dónde estaba el Estado verificador? ¿Dónde estaba el Estado inspector? ¿El Estado supervisor? En esos 17 o 18 años, tanto en primaria, secundaria como universitaria, que espera esas 2 horas del examen para decirme que yo no sirvo para profesor. Para mí no es más que una falta de respeto al propio Estado, o sea, el Estado se contradice, viola la Constitución, viola la Ley General de Educación, viola el Código de Trabajo, porque más adelante ese mismo Estado te dice, no te voy a nombrar, pero sí ven por contrato, para pagarte el 35 o 40% del salario que estaba llamado a pagarte si te nombra de manera regular. Frente a eso, hay quienes entendemos, como es mi caso, que ese concurso de oposición docente que se ha estado realizando durante muchos años en el Estado Dominicano por medio del Ministerio de Educación como un método de adesentamiento, de verificación, de eficientización y profesionalización del tema educativo a nivel nacional, no es más que un disparate que viola los derechos fundamentales de los profesores, que contradice, que desautoriza, que desmoraliza al propio Estado porque es él quien te forma y más adelante entonces te dice que no adquiriste las competencias básicas necesarias para ser profesor. Pero ese mismo Estado que no te nombra, más adelante te contrata para pagarte el 35 o 40% sin ponerte un seguro médico, sin darte ningún tipo de garantías laborales. Frente a eso, el Estado se constituye en un ente verdugo, opresor, maltratador de la clase fundamental de nuestro país, que debe ser el Magisterio Nacional. Más adelante, con más tiempo, en mi condición de aspirante a diputado,
voy a presentar más argumentos de eso porque creo que esa Ley General de Educación hay que modificarla y si posible modificar lo que sea necesario para que el Magisterio Nacional no esté a expensa de un bendito examen y luego el concurso de oposición docente, porque el Estado tiene que verificar, comprobar y decidir el mismo día que usted va a estudiar educación si usted reúne las condiciones necesarias para eso. Si no, descalificarlo el primero, segundo o tercer año, pero no esperar que te forme 4 años como profesor y después que vayas al concurso de oposición docente decirte que no calificaste. Mañana volvemos.